Antes de empezar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Psiquiatras y especialmente a mis colegas del capítulo de trastorno bipolar y otros trastornos del humor, quienes son verdaderos referentes en la materia, en psiquiatría en general, por agradecimiento por permitirme compartir este espacio con ellos, especialmente al presidente, el doctor Gerardo García Bonetti, porque me invitó a participar de este capítulo. Vamos a ir directamente al texto que yo seleccioné para compartir hoy con ustedes. Ahí estamos. Un minuto que voy a minimizar. El artículo se llama, como ustedes ven, Creatividad y Trastorno Bipolar, una vulnerabilidad genética compartida. Fue publicado el año pasado, en mayo del 2020, en el anuario de la revista Clinical Psychology. Es un paso adelante sobre un tema del cual se ha escrito y se ha hablado mucho desde hace siglos, desde la época de los antiguos griegos en adelante, que es el vínculo entre locura y genialidad. Y el artículo intenta expresar cuál es la relación que se puede establecer entre estos dos fenómenos y fundamentalmente por qué. La autora del artículo es esta doctora que vemos en pantalla. Este es su perfil de la Universidad de San Diego, California, donde desarrolla su trabajo. La doctora Greenwood es adjunta en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de San Diego, California. Sus áreas de desarrollo son la genética en psiquiatría y la clínica psiquiátrica, a través de un premio que obtuvo del National Institute of Mental Health. Es directora del Laboratorio de Investigación del Espectro Psiquiátrico y estudia el trastorno bipolar como un fenotipo dimensional. Como ustedes ven, la doctora Greenwood comparte casa de estudios e intereses con el profesor Akishkal, quien desarrolló sus últimos años en la Universidad precisamente de San Diego, California. Y comparte los intereses de estudiar el link entre creatividad y trastorno bipolar, en abordar al trastorno bipolar como un espectro de fenotipos y la hipótesis o las hipótesis evolutivas sobre el trastorno. Un minuto. Yo elegí como antecedentes de este artículo 3 artículos que me parecieron interesantes. Uno, el que estamos viendo ahora, que se llama Creatividad y Psicosis. Es un artículo de Nancy Andreasen, publicado en Archive of General Psychiatry en 1975. Este artículo es muy importante porque fue el primer artículo que trabajó sobre el tema directamente en una cohorte de personalidades creativas, un workshop de escritoras y escritores destacados de la Universidad de Iowa. Utilizó criterios diagnósticos, utilizó comparación con grupo control, y por estos hechos es un estudio más fuerte metodológicamente que las habituales estudios y abordajes sobre biografías o autobiografías, sobre documentos, sobre personalidades eminentes de la cultura. Y el otro punto importante son los resultados. Contrariamente a lo que esperaba encontrar Andreasen, que está en un recuadrito pequeñito, que era la relación entre psicosis, sobre todo esquizofrenia y creatividad, en su cohorte de pacientes no encontró ningún paciente esquizofrénico y encontró una alta representación, una altísima prevalencia de pacientes con trastornos afectivos, principalmente trastorno bipolar. El otro artículo que me gustaría subrayar es este artículo del profesor Akishkal, publicado en 2007 en Journal of Affective Disorder, que se llama En busca de Aristóteles, temperamento, naturaleza humana, melancolía, creatividad y eminencia. En este artículo Akishkal toma la pregunta de Aristóteles de
el texto El hombre de genio y la melancolía, de por qué todas las personalidades sobresalientes son melancólicos, y aprovecha esta pregunta para desarrollar su hipótesis sobre el espectro bipolar, para confirmar los hallazgos de Andreasen de que el tema es con los trastornos afectivos, y además para desarrollar también la idea de los temperamentos afectivos muy vinculados, ya vamos a ver, a este fenómeno de la creatividad. Y el último artículo es de la propia Tiffany Greenwood, publicado en 2016 en Molecular Neuropsychiatry, que se llama Rasgos positivos en el espectro bipolar, el espacio entre locura y genialidad, y me interesa simplemente el título, hablar de rasgos positivos, puesto que la creatividad no es el único rasgo positivo que se puede vincular al espectro bipolar, y por la idea de espacio más que de nexo. Los ejes principales del artículo, los pilares del artículo, podemos pensar que son dos o tres. El primero es esta pregunta de por qué una patología con elevada mortalidad y tendencia al deterioro persiste en la población con elevada heredabilidad y prevalencia invariable. Preguntado de otro modo, quiere decir por qué el trastorno bipolar no ha sido objeto de selección genética, teniendo en cuenta la pérdida de aptitud que generan sus síntomas y su evolución crónica y sus problemas a largo plazo. El otro punto es justamente que los trastornos afectivos han sido asociados históricamente a la presencia de atributos positivos como la creatividad y otros que después vamos a nombrar. Resuelve estos dos puntos Greenwood diciendo que hay una vulnerabilidad genética que se comparte entre el trastorno bipolar y la creatividad, entendiendo esta vulnerabilidad o esta genética como el monto, como un monto de carga genética, que es lo que determina el tipo de expresión fenotípica, y que los atributos positivos, como la creatividad, son los fundamentos por lo cual persiste el trastorno bipolar en la población. Para poder trabajar con esta hipótesis es necesario, es prácticamente obligatorio, la idea de pensar al trastorno bipolar como un espectro, como una dimensión de rasgos afectivos, temperamentales y cognitivos.